Bienvenidas, bienvenida Gina, Valeria, Michael, Estefanía. Vamos a iniciar. Como acá la sillita. Vamos a arrancar con la temática de hoy, chicos. Bienvenidos. Semana 4 y 5, o sea, módulo 4 y 5. Vamos a revisarlos el día de hoy. Ya hoy vamos a terminar todas las temáticas que necesitan para realizar el primer parcial la próxima semana. Entonces recuerden muy bien que el 1 de septiembre vamos a tener nuestro primer parcial, el parcial del primer corte. ¿Qué van a ver allí? Todos los contenidos gramaticales que logramos ver en estas 3 semanas, ¿sí? En los 5 módulos que trabajamos, incluyendo estos 2 que vamos a realizar el día de hoy. El día de hoy no vamos a tener temática como tal. Vamos a observar unas estrategias de comprensión de lectura que les van a servir muchísimo para ese componente de lectura que van a tener en el examen la próxima semana. Y vamos a hacer una breve revisión de lo que vimos acerca del must, el have to, las diferencias entre ellos en positivo, en negativo. Vamos a hacer unos ejercicios también en una página web. Y vamos a revisar por último el pasado simple, el pasado continuo y la posición que tenemos con los marcadores de discurso when y while. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a terminar un poquito más temprano. So let's start. Vamos a arrancar. We're going to start working with the reading strategies. Entonces, para hoy vamos a revisar 4 estrategias de lectura. Ahí encuentran en el título 2, pero voy a revisarles 4 porque se conectan, se unen entre sí y son muy importantes cada una de ellas para lograr hacer una buena comprensión lectora. So let's start paying attention on what we are going to work with. You're going to be able to identify and apply reading strategies to improve your reading comprehension, engaging in discussions or inventions. This is all about for previewing, scanning, skinning, and predicting, right? First of all, vamos a hacer este ejercicio. I want you to tell me what an invention is and what is the difference between invention and discovery. What's an invention? What are the major inventions that change the world? And why are they so important? So vamos a empezar a mirar estas 3 preguntas y quiero que participen, regálenme las respuestas. What is an invention? What are the major inventions that change the world? And why are they so important? ¿Quién me dice? ¿Quién participa? Let's see. What is an invention? A ver, ¿qué es un invento? Tell me. Nobody? ¿Qué es un invento? What's an invention? And what are those inventions that change the world? ¿Cuáles han sido esos inventos que cambiaron el mundo? Entonces, sí, no sé si están de pronto escribiendo en el chat. Regálenme un momentico porque no me actualiza rápido el chat en el celular. Nada. So, Michael, for example, what is an invention? Gina, what are the Teacher, major inventions? Dime. teacher, a product created to make life easier. Good, that's the definition. Esa es la definición. Good, a product created to make the life easier. Un producto creado que lo formamos de cero, ¿cierto? Now, what are those major inventions? ¿Cuáles han sido esos inventos que nos han cambiado el mundo? The bulb. Can you repeat again, please? The bulb, la bombilla. Ok, very good. La bombilla, claro. The bulb. What other invention? ¿Qué otro invento? Now, what's the difference between invention and discovery? Ahora otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre invention y discovery?
que discovery es algo que ya está hecho, pero fue descubierto. Very good. Por ejemplo, cuando hablamos, when we talk about the internet is an invention or is a discovery? Invention. An invention? No, it's a discovery. Now, the basic concept of this is that we are going to say that an invention is something physical. Los inventos son algo físico, ¿cierto? Algo que construimos with our hands or with machines, but it's something physical. For example, the computer, the smartphones, son inventos, right? But a discovery es algo intangible o algo que es completamente nuevo y se encuentra, como el Internet estaba allí, estaba en el aire, ondas electromagnéticas, y lo descubrimos, lo encontramos, right? So, cuando hablamos de la luz, es un descubrimiento, no invento. Cuando hablamos del Internet, un descubrimiento, no un invento. Pero si hablamos de las bombillas, del computador, del cell phone, the smartphone, those are inventions. Now, let's have a look at this. Can you tell me the name of those elements? Do you know the name of them? ¿Se saben los nombres de estos inventos? The number one, for example. Vacuum cleaner. La aspiradora. Vacuum cleaner. The next one. El siguiente invento, ¿cómo se llama? So, try to find out 2 minutes. No. 2 minutos es mucho. 1 minuto. Busquen en inglés cómo le llamamos a estas palabritas, a estos objetos. Do it. A ver, 2 minutos. Y me van diciendo las palabras que van encontrando. Tell me. Ready? ¿Cómo le decimos a la máquina lavavajillas? Dishwasher. Very good. A dishwasher machine. Podemos decir dishwasher machine o solo dishwasher. Very good. ¿Cómo le llamamos a las medias veladas? Dishwasher. Las medias veladas. How do you say that? In English we have two things. Tenemos dos cosas. Acordemos de lo británico y lo americano. En americano la llamamos tights. Tights. En británico a veces se le llaman stocking. Sock stockings. Sock stockings. Medias veladas. Good. La lavadora. Washing machine. Washing machine. Esa es imposible que se nos olvide, ¿no? Siempre la usamos. Washing machine. El limpia parabrisas o los parabrisas. Eso lo escuchan la palabra en un TikTok que dice Clean wipe, breezes. wipe, no, wipe, wipe. Ese TikTok que muestran ahí que limpian el vidrio y se convierten en otra persona, en otra ropa. Y él dice wipe, wipe. Wipe es el verbo de limpiar. Wipers los limpia parabrisas. Right? O windscreen de pantalla y wipers, limpiadores de pantalla, limpiadores de vidrio. Wipers. El corrector.
¿Qué es el corrector? Nosotros en español usamos casi siempre una palabrita en inglés porque es una marca muy reconocida para este tipo de producto. ¿Cuál es ese? What is that brand? ¿Cuál es esa marca? Ustedes van a las tiendas o a las papelerías y dicen, regáleme un... Casi nunca dicen corrector de lapicero, ¿no? ¿Cierto? Sin un corrector de lapicero, no. Casi siempre preguntamos cómo. Liquid paper. Liquid paper. En español usamos famosamente esta palabra, liquid paper. En inglés ellos utilizan casi siempre el Tipex Whiteout. ¿Por qué? Porque esta fue la marca original que creó el corrector de lapicero. No, los lapiceros nosotros sabemos que lo llamamos pen, ¿cierto? Pero originalmente se llamaban Biro. Esto por el creador del lapicero. Los disposable diapers, el primer invento más dañoso a nivel ambiental, ¿cierto? Los pañales desechables, que las mujeres se aburrieron de limpiarle la colita al niño y lavar el trapito otra vez y volverlo a usar. No, se inventaron esta cosa y ahí empezamos a dañar el medio ambiente. Y por último, el bulletproof vest, bulletproof, chaleco antibalas o a prueba de balas, la palabrita proof, a prueba, bulletproof, a prueba de balas. Now, 5 of these products were invented by women. Which were they? 5 de estos productos, solo 5 fueron inventados por mujeres. What do you think were they? ¿Cuáles creen que fueron? ¿Quién me dice? Dishwasher. Ok, the dishwasher can be, puede ser. Vamos a irlo marcando acá. A ver, the dishwasher, good. ¿Qué otro? Las medias. Sí. The nylon stockings, ok, nylon stocking o sock stockings pueden ser. ¿Qué más? Disposable diapers. The disposable diapers, good, disposable diapers. Vamos a ver qué otro, a ver, qué otro nos faltarían. Faltan dos, two of them. No other people. Let's see. Come on, chicos, participen para que la clase sea más amena. Let's pay attention on which of them were decided. The dishwasher, la máquina lavavajillas. The windscreen wipers, los limpiaparabrisas. Of course, the disposable diapers. The Tipex and the bulletproof. Fíjense, ni las medias veladas, ¿verdad? Pero sí los pañales. ¿Por qué creamos que las medias veladas? Porque uno diría, no, las mujeres inventaron las medias veladas para volverse bonitas, pero realmente en esa época los diseñadores de moda eran hombres, los que diseñaban cosas para que las mujeres se vieran bonitas eran los hombres. Good. Now, todo esto que estamos haciendo con estos inventos, con estas imágenes, con esto que les preguntaba yo, quiénes creían, qué opinaban, qué veían ustedes, son estrategias de lectura. Y esto que acabamos de hacer nosotros es una estrategia de lectura llamada previewing. Vamos a mirar cómo funciona el previewing, de qué se trata, cómo lo hacemos nosotros consciente e inconscientemente en un ejercicio, and let's take notes about it. Me dicen si pueden escuchar el audio, igual manera yo voy pausando y les voy explicando. Let's do it.
Me dicen porfa si lo escuchan. Y más rapidito porque siempre es muy lento el What do you video. read? Do you read emails? ¿Sí lo escucharon? Do you read text messages? ¿Sí escuchan? Do you read social media? Do you Ok. read newspapers? So, what do we read? ¿Qué leemos nosotros? Ya vimos ahí que newspapers, que el email, right? ¿Qué más podemos leer? ¿Qué leemos nosotros generalmente? Come on. Say them in Spanish, don't worry. ¿Qué más leemos nosotros en inglés? En español, en cualquier idioma. Miremos, prestemos atención al video. Do you read bills? Do you read magazines? Do you read flyers? Do you read recipes? Do you read menus? Do you read parking signs? Do you read books for pleasure? Do you read books for school? Do you read all the materials the same way? ¿Será que nosotros leemos todas estas cosas de la misma forma? ¿Será que yo cojo una revista y la leo de la misma forma que debo leer un artículo para un trabajo? ¿Será que yo cojo un recibo de factura de Movistar, qué sé yo, y lo leo de la misma forma que leo el periódico? What do you think? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí lo hacemos o no lo hacemos? No, we don't. For example, when you read the bill, when you read a bill, por ejemplo, cuando leemos una factura, ¿qué hacemos con la factura? ¿We read everything o qué es lo que leemos generalmente en una factura? O sea que ustedes se ponen a mirar que número de cargo, teléfono, cuenta bancaria, dirección, cargo básico, El valor total, ¿no? the total, right? The final thing. So when we And the read amount you need. if you are like me, you just look at the amount, el monto, cuánto es lo que tengo que pagar, de qué ponerme a pagar, right? Ya si ese monto como que se exagera uno y dice, uy, pero ¿por qué se subió el recibo de la luz? Y es que, ¿por qué el recibo del agua llegó tan caro? Si es que, y empezamos a mirar, ¿cierto? Que cargo acá, que multa, que no sé, retraso, pago tarde, no pago, ¿qué? So when we do that kind of activity, cuando hacemos eso, de buscar exactamente lo que necesitamos, estamos haciendo estas estrategias de lectura. Have a look. We have a look to the titles. We have a look to the subtitles. We have a look to pictures. Siempre que nosotros hacemos una lectura rápida, nosotros cogemos un recibo, miramos el título grande donde está el valor, si acaso algún cobro que tenga, una señalización, un título, un subtítulo, alguna imagen que traiga el recibo. Si vemos una revista, nos sentimos atraídos por las pictures, por los titles, los headlines, que aparece ahí la foto del actor, la actriz favorita, nos llama la atención y estamos leyendo esas imágenes, estamos leyendo los títulos, los subtítulos. Todo eso hace parte de la previsualización. Previewing. Previewing es la primera estrategia que inconscientemente nuestro cerebro hace when we read, cuando nos vamos a leer, right? And we use other different strategies. For example, Different reading strategies depending on what we are reading. What is a reading strategy? sí. Antes de que nosotros nos sentamos a leer el periódico, la revista, el libro, casi siempre hacemos esto que acabo de mencionarles. Vemos la imagen, vemos el título, como lo que dice por fuera del resumen, la vida de obra del autor del texto. Mientras leemos, vamos buscando información importante, lo que está en negrilla, los encabezados, y nos enfocamos directamente en la idea principal, sobre todo cuando son cosas que no nos importan, ¿cierto? Como un artículo para leer para la universidad, como un documento, como lo es una factura.
Inconscientemente generamos estos tipos de estrategias de lectura que nos llevan a lo que llamamos previsualización. Y esta previsualización es muy importante porque me ayuda a despertar el vocabulario que necesito para ir y comprender la idea del texto. Look at this picture. Si ustedes encontraron un libro, un cuaderno con esta imagen, what do you think the reading is about? Ustedes empiezan a ver la imagen, dicen, it is a dog. Empiezan a previsualizarse de qué se trata el texto e inmediatamente arrancamos con nuestro segundo tipo de estrategia, que es la predicción. Empezamos a mirar. Yo creo que el texto se va a tratar de solo perros, se va a tratar de mascotas, se va a tratar de algo de veterinaria. Empezamos a crear en nuestra mente un vocabulario previo. Esa es la previsualización y la predicción. Observamos lo que nos ofrece por encima del documento y empiezo a crear en mi mente o a tener listo allí en mi mente una información para con ella trabajar. Now, once again, look at the picture and now look at this title. Miren ahora la imagen nuevamente y miren el título. Looking for a home of heavy dog. What can be the prediction about it? ¿Quién de ustedes me puede predecir de qué trataría este texto? Adopción. Adoptions, ¿cierto? Adoptions. ¿Qué otra cosa podría ser? No more? Okay, let's continue. Pay attention on here. Another last activity. Sam last day. Tenemos el título que dice Sam last day y tenemos a un señor allí. Observen bien la imagen and tell me, what do you think the reading is about? Come on, people. If you don't participate, well, the class is gonna be boring. Si no participan, no hacen la actividad, pues no podemos como avanzar porque son estrategias que hay que poner en práctica. Si no participan, ¿cómo hago que las van entendiendo? Y pues la clase no puede continuar porque ¿cómo puedo explicarles la siguiente estrategia si no han hecho esta? Por favor, siempre participen de las clases. Porque pues lo de menos es poner los videos a rodar y miren si entienden o no, y de eso no se trata. ¿Listo? So, let's move on. Vamos a avanzar. What is this? Tenemos el how, el what y el why. El cómo, el por qué y el qué es cada cosa. So, el previewing ya lo vimos. Is getting familiar with the pictures, the titles, the instructions before reading the text. Why it is important? Because it helps to predict the topic of the test, to see the connections and to understand what to do with it. El qué y el por qué de la previsualización son muy importantes tenerlos en claro, porque el qué es previsualizar es llenarme con una información previa, mirar las imágenes y no solo por encima, sino mirarlas con detalle, como era el ejercicio del abuelito. El abuelito podemos ser un abuelito y listo. El último día de Sam, pero si yo solamente leo el último día de Sam y veo la imagen del abuelito allí marcada, pero no me centro en los detalles, pues ya ustedes dirán, el último día de Sam y veo un abuelito, sería que se murió el abuelito. No solo hay que mirar las imágenes en general, sino prestarle atención a los detalles. Y ahí veíamos que el abuelito tenía como una cosa de panadero, como un delantal, un uniforme. Entonces ya nos enfocamos a otro lado, ¿cierto? Y decimos, no es el último día que se va a morir, sino es el último día de trabajo en la panadería. Entonces es
llenarme con información a través de las imágenes, de los textos, pero fijarme en los detalles, porque esto me ayuda a predecir de forma correcta el topic del texto, el tema de que está tratando, conectarlo con estas imágenes y mirar y entender qué es lo que va a pasar con ello. ¿Cómo hago esa previsualización, ese previewing? You read the title, the headings, you explore the pictures. Importantísimo esto, explorar las imágenes, no mirar por encima, mirar fechas, nombres, números, identificar si es un artículo, si es una biografía, un poema, qué tipo de texto es también. Esto es el previewing, que se conecta inmediatamente con el predicting, porque al revisar todo esto yo empiezo a crear en mi cabeza la predicción, y cuando yo predigo, pues hago un bosquejo general de lo que se trata el tema. Good? Now, tienen un minuto para revisar este documento y regalarme su predicción de qué va a tratar. No se trata de leer, se trata de mirar lo que dijimos. Título, imágenes, palabras encabezadas, palabras en negrillas. ¿De qué se trata este texto? Tell me, un minuto. Tell me, ¿qué me regala la idea? La Yo le digo, predicción. profe, Tell me. pues que habla de las mujeres inventoras, de los inventos que vimos. Good. Clave. Veo una mujer, veo smart ideas. Empiezo a decir, una mujer con ideas geniales, con ideas astutas, y empiezo a ver que dishwasher, que windshield wipers, disposables, white towel, bulletproof, y digo, mujeres con ideas geniales que cambiaron el mundo. Esa es una predicción, una previsualización, y con eso no necesito leer todo para generarme un contexto en la cabeza, ¿sí? Siendo las mujeres fueron las que inventaron estos materiales, estas herramientas que tenemos hoy en día. Good. Now, vamos a entrar más a profundidad y a analizar el texto. Generalmente, what do we do when we do a reading? ¿Qué hacemos cuando leemos? We read. Pues nos ponemos y leemos todo, ¿cierto? Y nos encontramos con una serie de preguntas, y entonces vuelva y leer todo para ir buscando las respuestas a esas preguntas. Esto es inútil. Cuando tenemos ejercicios de comprensión de lectura, yo no me voy a leer primero el texto. Yo hago primero previewing and predicting para llevarme a la cabeza una idea general. Voy y busco las preguntas, las opciones de respuesta que puedan haber. A ellas sí las leo con detalle para poder crear las siguientes dos estrategias. So let's see, what are those other two strategies? Esas otras dos estrategias son el skimming y el scanning. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? In Spanish, it can be similar, slightly similar, but they have the big difference. Ellos pueden ser parecidas en ciertos aspectos, pero vamos a ver que realmente las manejamos y las trabajamos diferente. Una de ellas se maneja para hacer lecturas o barridos generales, mientras que las otras nos enfocamos en lo específico. Have a look. Hi, students of Porters Lake Elementary School. Today we are going to look at two useful reading strategies, skimming and scanning. Both reading strategies can be useful when completing research projects or when you need to find answers from a large piece of text.
This screencast will help you learn how to use skimming and scanning reading techniques. You will find out how you can use these techniques when completing research. Skimming and scanning are important because sometimes you don't have enough time to read an entire piece of text. So these two elements are really big important when you don't have time, cuando no tenemos tiempo, cuando le dicen tienen solamente 20 minutos para hacer una lectura, como les va a pasar en el examen. En el examen ustedes solamente van a contar con 20 minutos para hacer la lectura de más o menos 10 párrafos para responder 5 preguntas de opción múltiple. Entonces, ¿cómo ahorramos tiempo con estas estrategias? Or because many parts of a text is not relevant or useful to your purpose. Skimming is fast reading to get a general idea of the text. It will give you an overview or main points of the text. So how do we do the skimming? The skimming is getting general ideas of the text. It's reading fast. Es cuando cogemos un texto y lo leemos por encimita, ¿cierto? Que esto, chicos, no lo vayan a hacer nunca con ningún tipo de contrato. Que contratos de arrendamiento, que contratos laborales, que con esas cosas de ofertas, de descuentos, de créditos. No, allá no hagamos el skimming. Porque el skimming es leer por encima, sí, acá, y gratis tal cosa, y venga, firme acá, listo, pum, firmaron y no se dieron cuenta que ese gratis era porque tenía que comprar tantas y tantas y tantas cosas y se endeudaron y ni idea por ponerse a leer de carreras. El skimming se utiliza para llegar a la idea general de los textos, pero textos como lecturas rápidas, no cosas legales, ojo. Y esto nos ayuda to will have an overview of the main points of the text, como para localizar el punto clave del tema, como para encontrar las ideas generales del texto. You may wonder what skimming looks like. When skimming text, you let your eyes run along the page or pages. You choose what to read. It is fast reading to get a general idea of the text. And it might be what you already do when you're on the internet. So, this is easy to do. ¿Cómo hacemos ese skimming? Vamos a mirar pedazos. Ya en la primera parte del skimming que realmente nosotros hacemos entra dentro de las dos anteriores estrategias. Hacer previewing y predicting hacen parte del skimming porque las imágenes, los títulos, encabezados, las palabras en negrilla, todo ello son cosas generales. Hacemos barrido de párrafo a párrafo, sí por encimita, para buscar la información específica que necesitamos. No, es para mirar una visión general de lo que se va a tratar el texto. ¿Qué cosas vemos dentro del skimming? Palabras claves, no nos centramos en los detalles. Muchas veces cuando nosotros hacemos lecturas encontramos palabras raras que son adjetivos, son características y nos quedamos ahí. ¿Y qué significa esta palabra? Y ahora no voy a poder entender el texto. No, casi siempre los adverbios, los adjetivos, las preposiciones son irrelevantes cuando yo quiero obtener la idea general de un documento. Palabras en negrillas, títulos encabezados, la primera y la última oración del primer y el último párrafo. Eso es lo que se hace realmente cuando yo hago un skimming. Leo el primero y el último de las oraciones del primero y el último de los párrafos del texto, porque con ellos ya doy la amplitud del tema general del documento. Right? Let's pay attention. Un minuto. Tenemos este documento aquí. Hagamos estas tres estrategias. Previewing, predicting, and el skimming. Ready. ¿Qué me dice la idea general? What is the general idea about this? Difference of alligators, And crocodiles. Okay.
Difference between alligators and crocodiles. Good. Puede ser una idea general. ¿Quién más tiene otro concepto? What is the other general idea that you can find? ¿De dónde vienen los alligators? Ok, ¿de dónde vienen los... ¿Qué son los alligators? Alligators. Caimanes. Right? Los Caimanes. alligators son los caimanes. Good. Ok, can be. Escuchemos. Let's say I am doing a research project on alligators. One thing I may want to put in my report is how alligators are different than crocodiles. By skimming, reading titles, bold words, first and last sentences of the paragraphs, I may find my information quickly. Cuando hicimos el previsualización y la predicción, vimos el título. Hola, alligators. Vimos aquí la imagen que crocodile y por aquí abajo estaba la imagen del alligator y veíamos como diferencias entre los dos huesos, ¿cierto? Entonces ya ahí empezamos a visualizar como, ok, se va a tratar de eso, la diferencia física entre los caimanes y los cocodrilos. Good. Miramos palabras claves. Buscamos el alligator a lo largo del texto y vimos también palabras como Chinese, America. Entonces ahí empezamos a ver que no solamente... Me empecé a quedar sin voz. Un momento. Disculpas, que no solamente teníamos diferencias entre caimanes y cocodrilos, sino entre ellos mismos, ¿cierto? Que Chinese alligator, que American alligator. Eso es el skimming. Un vistazo por encima de lo que se trata la documentación para en mi cabeza tener esto presente y poder avanzar en la idea del texto. Now, ¿qué es el scanning? El scanning es parecido al skimming, pero me enfoco más hacia lo específico. En el scanning, yo lo que hago es localizar dentro del texto los detalles exactos que necesito saber. Es ya saber lo que estoy buscando en el texto. Y aquí viene algo importantísimo que hacer dentro del scanning. Cuando estamos en un examen, lo primero que debemos hacer es ir a leer las preguntas. Yo primero leo las preguntas, primero leo las opciones de respuesta que hayan en caso de ser de opción múltiple. ¿Y por qué hago esto? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Why? Contexto, para hacernos un contexto. Para hacernos el contexto. Ahí cuando yo me voy a leer primero las preguntas y las opciones, estoy haciendo el previewing, el predicting. Bueno, vamos a analizar qué es lo que yo voy a ver en ese documento. Y me hago un contexto, como dice la compañera, y empiezo en mi cabeza a imaginarme las posibles opciones de lo que voy a ver. En un examen de preguntas cerradas con opción múltiple, yo no hago skimming, chicos. Yo hago scanning. Y el escaneo me ayuda a identificar directo al grano lo que tengo que buscar sin necesidad de leerme todo el chorrero de la documentación. ¿Y esto por qué sucede? Porque yo busco las palabras claves que encontré en las preguntas. Si en la pregunta te dicen, ¿qué edad tenía el chico? Pues yo me voy a buscar números, edades en el texto. Leemos menos, buscamos más. Less reading, more searching. Looking for specific words, numbers, names, specific information. Eso es lo que hacemos con el escaneo. Buscamos la información que necesitamos exacta para responder las preguntas que nos están dando. Now, teniendo esto claro y volviendo al documento, vamos a mirar cuáles serían las respuestas para estas preguntas. Para ello van a contar con 3 minutos. Van a hacer el escaneo del documento para encontrar las respuestas exactas a estas preguntas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero debo leer las preguntas para entenderlas, ¿cierto? Y ya con esas palabras claves que aparecen dentro de las preguntas, me voy directamente a buscar en los documentos. First question,
What happened after Josephine's Cochrane's dinner parties? ¿Qué pasó después de las fiestas que hacía esta señora Josefina? What was the problem with cars before Mary Anderson's invention? ¿Cuál fue el problema con los carros después de que, perdón, antes de que Mary inventara lo que inventó para los carros? When did Nappy's Market start? ¿Cuándo inició Nappy's Market? What was Beth Nedmith's job? ¿Cuál fue el trabajo de esta señora Beth? And finalmente, what was special about the material Stephanie Kwolek invented? ¿Qué había de especial en ese material que Stephanie inventó? 3 minutos para que encuentren las respuestas. Let's do it. Eso menos de 2 minutos no se gasta. Do you finished? Who wants to tell me the answers for these questions? A ver, ¿quién me regala las respuestas para las preguntas? What happened after Josephine's Cochrane dinner parties? Los platos y los vasos rotos. Platos y vasos rotos, ¿cierto? Y ella veía que se llenaba de losas porque ella hacía muchas fiestas. Entonces dijo, me cansé, y ella decidió, she decided to invent the dishwasher to keep her crockery safe. Decidió inventarse una máquina que mantuviera su vajilla a salvo. Good. What was the problem with cars before Mary Anderson's invention appeared? ¿Quién tiene esa respuesta? Que antes era pues imposible ver por las lluvias y las tormentas. Very good. Miren, palabras claves, el invento y antes, until her invention. Por acá había una forma de apuntar. Until her invention, it was impossible for drivers to see. Hasta su invento era imposible para los conductores ver en las tormentas. Next, when did Nappy's Market start? You know what's the meaning of Nappy? $1,961.
Ok, very good. Dijiste bien el número, but let's remember algo. Vamos a recordar aquí, hacer una pausa con las fechas. Chicos, las fechas, sobre todo los años en inglés, no los decimos tal cual los decimos en español, que decimos el número tal cual, ¿cierto? Decimos 1961. En inglés, nosotros decimos las fechas partidas en dos. 1961. Entonces, en ese caso diríamos 1961. Okay? 1961. But that's okay. Now, what was Beth Nedsmith's job? ¿Cuál era el trabajo de Beth Nedsmith? Tell me. Ella era una secretaria. She was a secretary. Very good. She was a secretary. That's it. And finally, what was special about the material Stephanie Kulik invented? Easy, muy fácil. ¿Cuál es? What was special? ¿Qué había de especial en ese material? Ahí la palabra clave es la palabra material. Entonces ustedes hacen el escaneo y buscan donde dice lo de Kulik, mira, la palabra clave, Kulik, Stephanie Kulik, y habla de material. This material es usado, este material llamado Kevlar, caracterizado por ser liviano pero increíblemente fuerte. Eso era lo que tenía de especial el material. It was light but incredibly strong. Sin necesidad de leer absolutamente todo, ustedes deben concentrarse en palabras claves que encuentren dentro de las preguntas para poder dirigirse al texto y realizar el ejercicio en el texto. So, people, estas herramientas les sirven muchísimo para los momentos en donde ustedes deben realizar un examen. El día de hoy vamos a hacer la tarea dentro de la clase. ¿Qué van a hacer en este momento? Vamos a hacer lo que corresponde a la tarea número 4. Les voy a compartir el enlace por el chat para que lo tengan de una vez. Y tan pronto les explique qué es lo que deben hacer, se dirigen y lo hacen. Les voy a contabilizar solamente 15 minutos para poder realizar esta tarea. Vamos a tratar de manejarlo como si estuviésemos en el parcial, porque en el parcial van a contar con un tiempo limitado de 20 minutos. Acá solamente les voy a dar 15 porque ya les voy a mostrar que el documento realmente no es tan complicado. There we have. ¿Qué van a hacer? Tienen este documento que habla acerca de ciertos inventos como los condones, el helicóptero, los lentes de contacto, la llave del inodoro y la máquina expendedora de comida. Right? De acuerdo a ese texto, ustedes van a responder 5 preguntitas que van a hacer algunas de verdadero o falso, otras sobre información específica y una sola de ellas va a tener una respuesta escrita. Ojo con esta respuesta. Les están pidiendo el nombre de una persona. Me van a escribir los nombres de esa persona o los nombres, los apellidos con mayúscula inicial, porque recordemos que los nombres propios van escritos en mayúscula inicial. Entonces mucho ojo a esto. Right? Vamos a poner en práctica aquí el skimming, el scanning, el previewing, el predicting, las herramientas que acabamos de ver. Son las 8:52. A las 9:02, dejémoslo en 10 minutos, a las 9:02, ya todos los que estamos aquí debíamos terminar con la tarea. Y vamos a hacer la retroalimentación inmediata. ¿Listo? De una vez les voy a explicar el por qué sí y el por qué no a las respuestas que ustedes escogieron. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Let's do it. Arranque.
Any questions? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Entonces acuerden qué es lo que debemos hacer primero. Nos vamos a leer las preguntas. Después vamos y hacemos scanning en el texto. Just do it. Aquí tenía tiempo límite de 40 minutos, pero voy a quitarles eso. Para todos los demás que lleguen a hacer la tarea, van a tener solo 15 minutos. Good. Y voy a permitirles un segundo intento. So, empiecen, chicos.
2 minutes left, people. 1 minute. 1 minute left. Ya queda un minuto. ¿Listos? Did you finish? Let's see. Vamos a ver acá el listado de los que están conectados y quienes lo han hecho. Let's pay attention. There you have Valeria Gómez, Estefanía Pérez, Gómez. Valeria Gómez, what happened? Ok, y vamos mirando también resultados. Recuerden que de igual manera, si sacaron notica baja, tenemos el chance de volver a hacerlo. So, hagan el ejercicio con calma, pero recordando que tienen tiempo, un tiempo limitado que me dice, oiga, tienen que hacerlo, pero con las estrategias para que les rinda. Estefanía le fue bien, Gina Delgado. Gina, no lo has hecho, what happened? Sí, teacher, ya lo hice. No sé por qué no aparece. Hasta ya Déjame, me salió puntaje. ya actualizo, a ver. A ver, actualizo la página. Delgado, listo. Ya ahora sí aparece. Good. ¿Quién me falta? Michael Barajas. Mira la mirada de la guerra. Very good. Michael Jair Arias Vargas. And what is missing? ¿Quién me falta por acá? Angie, the other Angie. Right. So, how was it going? ¿Cómo les fue? Supremamente fácil esta actividad. Chicos, cuando ustedes vean este otro tipo de preguntas de verdadero o falso o que dice no dice, ustedes deben concentrarse en algo muy importante y es lo siguiente. Ese tipo de preguntas de true, false o doesn't say o not given the information, si no le aparece not given information, o sea, la información no está dada. Esto de doesn't say es engañoso a veces y tienen que prestarle mucha atención a esa parte. Por ejemplo, el texto dice, me encontraba nadando en el lago y unos cocodrilos se acercaron y me mordieron un pie. Y la pregunta dice, ¿será que el muchacho estaba en el lago Titicaca cuando lo mordió el cocodrilo? De acuerdo a eso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Verdadero, falso o no dice? ¿Cuál sería la opción que escogerían ustedes? ¿No dice? No dice, no dice. Porque ahí dice que estaba en un lago, pero no dice si es el Titicaca o es cuál de tantos lagos que existen en el mundo. Entonces, cuando la información no se encuentra allí, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nos dejamos engañar por leer a la carrera. Porque en el texto decía, estaba en el lago cuando el cocodrilo me mordió el pie. Y ahí decía, en la pregunta, el niño se encontraba en el lago Titicaca cuando le mordió el pie. Y ustedes leen ahí de carrera de que le mordió el pie, de que estaba en un lago y ponen verdadero y resulta que no. La respuesta era, no dice, porque no había ninguna información que me especificara que fuera en el Titicaca exactamente. Entonces, mucho cuidado cuando las preguntas tienen este tipo de opción de doesn't say, porque es la más engañosa de todas. Ahí es donde debo ya prestar mucha más atención a los detalles, fijarme más en lo que me brinda la explicación del texto para encontrar la opción correcta. So, ojo con esa parte y los que sacaron menos de 3 vuelvan a hacer el intento, pero lean con detallito, lean muy bien. Siempre que hagan estos ejercicios les estoy dando 2 oportunidades. ¿Por qué aspecto? Para que ustedes hagan el deber de coger un cuadernito, tomar apuntes, esta pregunta, escribir la que decía esto, la que decía lo otro. Saqué 3. Voy a hacer el segundo intento con mis notas en mano. Decía, bueno, en la primera yo puse esto, ahora voy a intentar con este otro. Pero analicen, hagan el ejercicio de revisar. Muchas veces están sacando nota
alta en la primera y bajita en la segunda opción. ¿Por qué? Porque se confían en lo que ya tenían y hacen las cosas a la carrera, pero no analizan realmente lo que deben revisar. ¿Por qué me quedó mal la anterior? ¿Por qué me quedó bien esta? Entonces hagan el ejercicio de hacer las tareas con cuaderno y lapicero en la mano para que tomen apuntes, para que no solamente practiquen la escritura, practiquen la comprensión con las estrategias que estamos mirando hoy. Good. Son las 9:06 y vamos a arrancar ahora con la segunda parte de la clase, que es la revisión general de los 4 conceptos que vimos de gramática: pasado simple, continuo, el must y el have to. Aquí, chicos, ya es vital que ustedes pregunten lo que deben preguntar, consulten las dudas que tienen, porque todo esto es lo que va a salir en el parcial. Good. So, este espacio ya es el espacio de ustedes. Now, antes de comenzar con la revisión, el tema de la sesión 4, el tema de la sesión 4 es vocabulario. Este vocabulario deben consultarlo por su parte, es un ejercicio práctico donde van a poner también a prueba las estrategias de lectura que acabamos de hacer. Entonces este se les va a dejar como trabajo autónomo de repaso para la casa. Por favor háganlo, porque este vocabulario es el que se les va a dar en el parcial. Entonces deben consultar qué es esto de pickpocketing, theft, smuggling, armed robbery, murder, forgery, vandalism, blackmail, arson, hooliganism, kidnapping, hijacking. Todos estos tipos de palabras se relacionan con crímenes. Todos ellos son diferentes tipos de crímenes que en español decimos ladrón en general, pero hay el ladrón de cosquilleo, hay el ladrón de mano armada, y hay 2 tipos de armas, ¿cierto? Arma blanca o cortopunzante, y arma negra, que es la de fuego, arma de fuego. Hay vandalismo, hay estafa, hay chantaje, engaño. Entonces todas estas palabras relacionadas con el crimen les van a aparecer en el parcial. Entonces por favor léanlas, pónganlas en práctica, busquen sus significados, y aquí hay un ejercicio para que trabajen la mecánica del skimming, el scanning, con estas mini lecturas que tienen en ese PDF. Entonces hagan el ejercicio, chicos. Vamos a revisar el past simple, los modal verbs and the time sequences for talking about past continuous as well. Aquí me equivoqué en el PowerPoint, era past continuous. Now, tell me your doubts. Regálenme sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, lo que no hayan entendido. Aprovechemos este espacio para eso. ¿Cómo les ha ido con las tareas? Más o menos. ¿Por qué? Pregunten. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué no han entendido? Tell me. Nothing. Están súper sabios, súper duchos. So, let's start paying attention to a general review about the topics. Vamos a hacer una revisión general de la primera temática, que fue el must y el have to. Remembering that must and have to tienen un significado similar en Spanish, but something completely different in the negative way. Cuando hablamos de must y hablamos de have to en español, ambos significan tener que nos obligan o hay una obligación. Pero el must ya se dirige más a un deber que yo mismo me obligo, no que nadie me obliga. Y el have to, sí hay una ley, hay una institucionalidad, una regla, alguien que me obliga a hacer las cosas. When I talk about must, something important to recognize is that you are going to use it for all of the pronouns. No cambia para ninguno de los pronombres personales, para ningún sujeto. El verbo modal es el mismo para todos. Entonces yo digo, I must respect my parents. You must respect your parents. No tengo ningún cambio ni en el verbo que voy a decir, ni en el verbo modal must. Quedan igualitos para todos los pronombres. Pero en el have to
debemos acordarnos que la tercera persona siempre va a modificar los modales en este caso. Y el have to va a pasar a ser has to cuando hablo de he, she, or it. So I say, you have to respect your headmaster. Tienes que respetar a tu coordinación, a tu director de programa, whatever. Porque es una ley institucional. Si usted le falta respeto a ese director de programa, coordinador o rector, lo expulsan. En cambio acá, you must respect your parents. Debes respetar a tus papás porque es tu obligación como hijo. Aunque nadie más te obliga, si no quieres hacerlo, ya verás qué haces. Esa es la diferencia entre el must y el have to. Now, otra pequeña cosita a tener en cuenta con ellos cuando lo escribo es que el must va solo, no se le pone absolutamente nada. Mientras el have siempre debe ir acompañado de ese to. Has to, have to. Has to, have to. Good. Now, en positivo, sinónimos, significado similar, obligación. Pero en negativo, la cosa cambia. En negativo ya ellos toman dos rumbos diferentes y con uno estoy prohibiendo las cosas, mientras con el otro estoy permitiendo que ocurran o estoy diciendo no pasa nada si no ocurre. Mustn't, prohibido, no permitido. La forma en como yo niego el modal must es sencillamente agregándole la partícula not después, must not o mustn't. Must not o mustn't. No se hace nada más y ya la oración se torna en una prohibición. You mustn't smoke. No debe fumar en el hospital. Está prohibido. Y ya aquí en este momento, esta prohibición no es que ustedes se lo prohíban. Ya es una regla, ya es una ley que hay que cumplir porque está prohibiendo algo. Mientras que con el not have to, y pongo not porque el auxiliar se pone solamente hasta el momento en que sepa de quién voy a hablar. Ese not have to me está explicando que no, tranquilo papito, no pasa nada si usted no hace nada. Por ejemplo acá, no pasa nada si ustedes no participan. El profe sigue hablando solo, que no pasa nada. No es necesario hacerlo. So, ya cuando voy a utilizar el not have to en las oraciones, debo acordarme que para negarlo debo utilizar al auxiliar do, que es el que se transforma a la tercera persona convirtiéndose en doesn't, y ya al conjugarse el auxiliar no necesito convertir al have to. Por eso el have to en negativo es el mismo para todos los pronombres, porque el que cambia es el auxiliar. Entonces yo digo, she doesn't have to. He doesn't have to. I don't have to. You don't have to. These tips, estos aspectos son los en los que más nos equivocamos cuando estamos aprendiendo. So pay attention close to them. Ojo y mucho cuidado con ellos. En el positivo que debo acordarme, para la tercera persona cambia has. En el negativo que debo acordarme, son los auxiliares los que cambian a tercera persona. De don't a doesn't. Now, es también muy importante reconocer los contextos in which this is gonna be developed. Because remember that according to the different situations, you need to analyze which of them you're going to take. Debemos analizar muy bien la contextualización para saber si es que soy yo el que me estoy obligando o es alguien más. Si es que me lo están prohibiendo o al contrario me están diciendo no lo haga. So for this, para esto, vamos a realizar la siguiente práctica. And let's pay attention on the following exercises. Vamos a mirar los siguientes ejercicios. Tienen la comparativa entre el must y el have to. ¿Qué van a hacer con el must y con el have to? This wasn't. Este no fue. Wasn't the other group. Preintermedio.
that you have. No, this is yours. Deben analizar muy bien el contexto en el que le están entregando a usted la oración para saber si van a poner must o have to, mustn't o don't have to. Now, vamos a ir leyendo oración por oración y ustedes van a mirar cuál de las dos opciones que aparecen allí es la que debe ser y ustedes me van a explicar el por qué. Miremos esta lectura. How to be tidy. Sorry to give you bad news. The first rule is that you tidy your room before the floor becomes invisible. Mustn't or have to. Lean el contexto y díganme cuál opción escojo. Mustn't or have to. Tell me. ¿Qué dice la oración? ¿Qué dice el texto? Lo siento darte malas noticias. La primera regla es que tú limpiar tu habitación antes de que el piso se vuelva invisible. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que no tengo? ¿Me lo prohíben o tengo que hacerlo? Me obligan a limpiar el cuarto. Mustn't o have to. A ver qué dicen por si están escribiendo en el chat, porque el chat no lo leo. Have to, muy bien. Tienes que limpiar tu cuarto antes de que el piso se vuelva invisible. And I'm afraid that you have to or mustn't leave all bits of pizza in your bedroom for more than a few days, or they will start to smell awful. Y me temo que tú tienes que dejar olvidados pedazos de pizza en la habitación o no puedes dejar pedazos de pizza por ahí tirados en la habitación. Which one? ¿Cuál de las dos? Mustn't. No puede, está prohibido dejar mugre, mucho menos pedazos de pizza por ahí en el piso porque empezarán a oler feo. Don't worry. Pero no te preocupes. You have to or don't have to organize your wardrobe like a Benetton clothes shop. ¿Tienes o no tienes que organizar tu armario como si fuera una tienda de compras? No tienes, porque pues no es necesario que organice pues así el armario tal cual lo ve uno en un local de ropas. Pero, but you mustn't have to leave your dirty socks under the bed for more than a week. Pero, dejar tus medias sucias debajo de la cama por más de una semana. Tú no puedes dejar la ropa sucia por ahí tirada. You don't have to or mustn't be perfect. Tú no tienes que ser perfecto o no puedes ser perfecto. ¿Cuál de las dos? You don't have to be perfect. No tienes que ser perfecto. Pero pues al menos you must or you don't have to try to be tidy. Pero al menos intentar ser ordenado, organizado. Must or don't have to. Must, pero al Must. menos debes intentar ser organizado. Mire que no lo están obligando, al menos intenten. Es su deber, usted verá si lo hace. Get? So people, hagan el siguiente ejercicio ustedes en casa. Le voy a compartir el enlace y es un audio. ¿Qué van a hacer con el audio? Escúchenlo 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias. Y van a mirar, van a leer y escuchar cuál es el modal que debe ir ahí en ese espacio en blanco. Por ejemplo, vamos a hacer la primera. Dice, what time do you start work? I have to be there at 9 o'clock. I be late. Entonces le dan clic acá. Escuchemos
I mustn't be late. Escúchenlo bien, identifíquenlo. Mustn't. No se escucha, profe. Perdón. Ya vuelvo y les comparto sonido. Escúchenlo desde el principio. Exercise 2. Conversation 1. What time do you start work? I have to be there at 9 o'clock. I mustn't be late. I mustn't be late. I mustn't be late. Entonces hagan el resto. Hagan el resto, hagan el ejercicio, hagan la práctica de escuchar la palabra must, mustn't, have, has, don't have, doesn't have. Esas son las que deben escribir en cada una de ellas. A ver, un minutico y regálenme la siguiente. ¿Qué palabras deben ir aquí? Ya les compartí el enlace, ahí está el enlace, escúchenlo en casa y me dicen. Voy a ponerme en silencio. A ver, esas últimas tres que nos faltan en la primera conversación y la escuchamos y corregimos. What jobs? I clean the restaurant and serve the customers. ¿Cómo queda? Entonces vamos a leer, a escucharla toda acá. Te voy a ir pausando el momento en que suena la palabra para que la escuchen bien. Exercise 2. Conversation 1. What time do you start work? I have to be there at 9 o'clock. I mustn't be late. I mustn't be late. No debo llegar tarde. Do you have to wear a uniform? Do you have to wear a uniform? Do you have to wear a uniform? Yes, I do. Yes, I do. Siempre las preguntas que empiezan con el auxiliar, con ese mismo se responden de manera corta. ¿Okay? Y aquí voy a hacer esa pausa para recordarles en la parte, las preguntas, que creo que eso no lo vimos en clase, vamos a revisarlo aquí de una vez. Cuando hablamos de las preguntas, también tengo oración positiva, oración negativa como respuesta, y también tengo diferencia entre lo que es el must
y el have to. ¿Sí? Cuando yo hablo del must, la pregunta arranca con el must, porque él es mi auxiliar. Entonces digo, must you clean the room? Must you clean the room? Yes, I must. O no, I mustn't. Las respuestas cortas van a ir con él. No, I mustn't. Mustn't. Mientras que con el have to, la estructura de la pregunta va a ser igual que como manejamos los verbos en presente simple. Tenemos la diferencia, el do you have to wear a uniform? Y si vamos a hablar de una tercera persona, pues iría con el does, ¿verdad? Entonces, do you have to wear a uniform? O does she have to wear a uniform? Does she have to wear a uniform? Y las respuestas van con el do o el don't. Entonces, yes, I do o no, I don't. O en la tercera persona, yes, she does, no, she doesn't. That is something that we missed, but we are telling here now. No, she doesn't. Good. So taking into account this, let's continue with the activity. Siguiente oración. What jobs do you have to do? What jobs do you have to do? What jobs do you have to do? I have to clean the restaurant. I have to. I have to clean the restaurant and serve the customers. So people, try to do everything. Traten de hacer el ejercicio, traten de hacer las actividades. Aquí tienen muchas otras más y en los enlaces usados en la semana también les voy a dejar otras actividades. Now, el otro tema, el past simple y el past continuous. Recuerden que el past continuous is used to express an action in progression, actos in progress, actos que ocurrieron durante un momento en la vida en el pasado. Que la estructura gramatical is made by the verb to be, el verbo to be es el verbo auxiliar en este momento, él no es el que está haciendo la acción, él lo que me dice es que la acción ocurrió en el pasado. Y el otro verbo, el que va en ing, es el que me dice que la acción estuvo ejecutándose, estuvo durando un momento. Cuando yo digo I was watching TV, el watching es el que me expresa el movimiento y el verbo was el que me indica el pasado. Por eso hablamos de pasado continuo. Pero entre los dos, el verbo tuviese el auxiliar y el otro verbo es el verbo principal. Right? Now, when two things happen at the same time, we use the while. Y este marcador de discurso o palabrita o expresión de tiempo me indica que las dos situaciones estuvieron ejecutándose a la vez. Dos acciones pueden ocurrir al mismo tiempo y para ello se usa el while. En cambio que el when, que es el otro marcador de discurso que aprendimos, me explica que las cosas estuvieron ocurriendo cuando llegó algo y las detuvo. El when es el que me hace la contraposición entre lo continuo y lo simple, pasado simple. Algo estuvo ocurriendo hasta que llegó algo en pasado simple y lo detuvo. Yo estuve hablando cuando se fue la luz. Yo estaba viendo televisión cuando me tocaron la puerta. Yo estaba bañándome cuando se cortó el agua. Dejé de bañarme, dejé de ver televisión, dejé de estar hablando por el teléfono. Right? So, miremos aquí esas situaciones en este ejercicio. La primera, digo, I go to work when I see an accident. ¿Cómo quedaría si estamos usando el when? ¿Quién me la dice? I go to work when I see an accident. Tell me.
Past simple versus past continuous. ¿Cómo la completo la oración? So I say, I went to work when I saw an accident. ¿Será que quedaría así? Yo fui a trabajar cuando vi un accidente. O sea, usted vio el accidente y dijo, me voy a trabajar. O decimos, yo estaba yendo a trabajar cuando vi un accidente. Usted iba camino a su trabajo, vio el accidente y se paró de chismoso a ver el accidente. Dejó de ir al trabajo por estar viendo el accidente. Eso es lo que debemos revisar siempre cuando vemos la palabrita when. ¿Qué acción estaba en movimiento y qué acción detuvo a la otra? Mientras que cuando vemos el while, vamos a saber que las dos acciones están en continuo. Las dos estaban ocurriendo al tiempo. Entonces, el teléfono estuvo sonando. The was ringing while David was having a shower. El teléfono estuvo sonando mientras David se estaba bañando. Las dos cosas estaban ocurriendo a tiempo. Sara y Caterine bebían cuando dos hombres empezaron a pelear. Sara y Caterine estaban tomándose un trago, o bueno, having a drinking, were having a drinking. Estaban tomándose un trago cuando dos hombres empezaron a pelear. ¿Y qué pasó? Ellas dejaron de tomarse la bebida por ponerse a mirar la pelea. O se asustaron y se fueron. Y dejaron de beber. ¿Qué? The next, el when. Otra vez el when. ¿Quién me hace la siguiente oración? Yo dormir cuando caerme de la cama. ¿Qué pasó? ¿Qué estuvo pasando? So, yo estaba durmiendo, yo estaba haciendo la acción ahí, estaba durmiendo plácidamente, cuando me caí de la cama. Dejé de dormir porque me desperté del totazo. So people, también les comparto este enlace por el chat para que lo hagan y vamos a terminar la clase por hoy. Good. So, hagan las actividades. Tienen hasta el 29 de agosto para hacer las 5 tareas que tenemos. ¿Cuál es la última tarea? La última tarea corresponde a la semana 5 y es un quiz en donde van a enfrentar todo esto a modo de repaso previo para su parcial. Entonces, en este quiz van a encontrarse con 10 preguntas relacionadas a toda la temática, ¿sí? Tiene una duración de 30 minutos, pero ahí eso yo se los voy a quitar. No va a tener tiempo límite y también van a tener 2 intentos para ello. Deben analizar cuándo poner el pasado continuo, cuándo el pasado simple. Deben encontrar la diferencia entre el must con el might, con el mustn't, con el have to, con los modales que ya han visto. Van a mirar cuándo poner el then, cuándo poner el when, los marcadores de discurso que vimos, el later, el then, el and, el but, vocabulario que les dije que estudiaran como cerrajero, zapatero, periodista. Todo lo que vimos en general van a encontrarlo aquí en estas 10 preguntas. Y tomen apuntes de esas preguntas, chicos. Revíselas bien, porque estos son los temas que también les van a aparecer en su examen parcial. Recuerden que este examen parcial es el próximo miércoles. Deben presentarlo ese mismo día. Si ustedes no se pueden conectar a la clase, no importa, pero el parcial debe presentarse ese mismo día porque solamente va a estar abierto desde las 00 horas de ese miércoles hasta las 23:59, hasta las 11:59 de la noche de ese mismo día. A diferencia de las tareas, no vamos a tener un tiempo más largo que el 1 de septiembre para poder hacer ese parcial. ¿Listo? Pues acá les voy a quitar el tiempo, les voy a permitir el último 2 intentos para que hagan el ejercicio a conciencia.
Listo, chicos, esas son las dos tareas que tienen. Por favor, revísenlas porque faltan bastantes por hacer las actividades y a varios les faltan varias tareas. Solamente han hecho una o dos actividades más la que hicimos ahorita en la clase. So, that's everything for today. Con más actitud, con más ganas de tomar la clase la próxima semana porque es valiosísima la colaboración de ustedes, chicos. Si ustedes no participan, la clase queda como de una cátedra. Esperar a que el profesor explique lo que tiene que explicar y ya, y de eso no se trata. Remember that everything that you work here and you practice here is gonna be good for you. So try to do the activities as well. Remember as well that next week, todas las semanas tenemos los jueves tutorías desde 8 a 10 de la mañana. Entonces, quien quiera venir mañana de 8 a 10 de la mañana, está abierto el espacio de tutorías y encuentran el espacio ubicado allá en el módulo de los foros. Bye bye.